Bueno, estamos comenzando nuestra quinta clase de la práctica de gestión bancaria y mercados financieros. En la primera parte de la materia siempre comenzamos con el reglamento de la cuenta corriente bancaria y hoy nos toca ver la sección 7 y 8, que son muy importantes, del reglamento de la cuenta corriente bancaria. Ustedes recibieron y está subido en la página mi presentación de esta clase en formato PDF, así que pueden ir siguiendo también desde allí, a lo que yo voy diciendo y a lo que voy agregando a esa presentación. Así que si ustedes me permiten, ya comenzamos directamente y formalmente con la clase. Con la presentación, mejor dicho, porque la clase ya comenzó. Lo que necesito de ustedes es que me digan si se está viendo bien allí la presentación, aunque me voy a volver un poquito. Ahí se ve, profe. ¿Se ve bien? Bueno. Pero voy a volver a la primera filmina. Arranqué de una que estaba viendo recién. Ahora sí, vamos a comenzar desde la primera filmina. Ahí estamos. Entonces, estamos con la quinta clase virtual. Y en esta materia, lo que estamos presentando acá de ninguna manera reemplaza la bibliografía que ya está en el aula virtual. Y esta es la visión global de las clases prácticas, focalizarnos en los aspectos bancarios de la cuenta corriente bancaria y sobre todo también vincularlo con lo que es la emisión y circulación de cheques, ya que esto toca política monetaria y tiene un impacto económico bastante importante, lo que es todo lo relativo a cuenta corriente bancaria. Decíamos que comenzamos con la sección 7. Esta sección también trata de reglamentar un problema, y esos problemas tienen que ver con el extravío, la sustracción o adulteración de cheques y otros documentos. Y vamos en el comienzo a tratar de responder tres preguntas. La primera, ¿qué se denuncia? La segunda es, ¿quién puede hacer la denuncia? Y la tercera, ¿cómo? Es decir, el procedimiento. Vamos a la primera pregunta, ¿qué se denuncia? El punto 7.1 dice que se denuncian las fórmulas de cheque que hayan sido o no entregadas a los clientes y o la fórmula especial para solicitar a aquellas y en su caso a los certificados nominativos de registración. Acá hay tres situaciones. Primero, las fórmulas de cheque, es decir, cheques de formato de papel, que hayan sido entregadas o no a los clientes. También porque se pueden robar o se pueden extraviar chequeras desde la propia entidad bancaria, pueden faltar desde el stock que las entidades bancarias tienen en las sucursales. Segundo, la fórmula especial para solicitar los cheques es un formulario que está casi al final de la chequera, donde el titular de la cuenta corriente ordena al banco la renovación y la entrega de nuevas chequeras. Y el tercer punto son los certificados nominativos de registración que resultan de esa registración de los cheques de pago diferido con aval de entidad financiera. Me vuelvo en la anterior al decir que, fíjense ustedes, de qué es tan importante los cheques, se hayan entregado o no se hayan entregado, y es tan importante y está al mismo nivel ese formulario para solicitar cheque. Lo digo en términos básicos, ese formulario para pedir cheques es plata, por así decirlo, porque cualquiera pudiera, obviamente, realizando algunas artimañas delictivas, hacerse indebidamente de cheques, ¿está? Y puse una notita aclaratoria allí, donde digo que en esta sección debemos prestar atención a las diferentes situaciones, ya sea en extravío, sustracción, adulteración. Pues no, y lo puse en mayúscula, no son sinónimos y tienen diferentes causas y efectos, tanto para el titular como para los beneficiarios o tenedores desposeídos. La segunda pregunta, decía, es ¿quién hace la denuncia? Y el punto 7.2 nos dice obligaciones a cargo del titular o en su caso del tenedor desposeído. Lo hace indistintamente o según el caso, el titular de la cuenta, el cuenta correntista, quien a nombre y orden está abierta esa cuenta, y también el tenedor desposeído, o sea, aquel que le robaron el cheque o se le perdió el cheque, el beneficiario, aunque no estuviera su nombre allí, pero es la persona que lo pierde. Digo que no estuviera su nombre, que no apareciera como primer beneficiario, pero puede comprobar de que él era, al ser el título, decíamos en la clase pasada, del cheque un título de crédito circulatorio, da derecho al poseedor.
Entonces él tiene el derecho y también la obligación de hacer la denuncia. Vamos a ver que esto tiene un doble carácter. Por un lado es un derecho, pero por otro lado también es una obligación hacer la denuncia en su caso. Tercer punto, que acá se empieza a complejizar un poco, es cómo se hace este reclamo, y es lo que continúa diciendo el punto 7.2. Allí hay tres fases. La primera es comunicar de inmediato a la entidad la contingencia ocurrida telefónicamente por otro medio. Es decir, roban la chequera hoy, se pierde la chequera hoy inmediatamente tengo que llamar al banco. Incluso si ustedes noten en algunas páginas de internet de los bancos, en la sección preguntas y respuestas que hacen a los clientes, a modo de darle un servicio de atención al cliente, estas preguntas están y las respuestas. ¿Qué pasa si te roban la chequera? Bueno, rápidamente comunicar a la entidad bancaria. Se puede hacer por teléfono. Pero, antes que cierre el banco, y ahora se complica por todo esto de la pandemia, ratificar personalmente en el día la denuncia en la casa en donde está radicada la cuenta mediante nota con los siguientes datos mínimos. Y ahí empieza con todos los datos mínimos, que es nada más ni nada menos que toda la descripción de los elementos esenciales que tiene el cheque. El tercer paso es agregar dentro de las 48 horas hábiles de presentada la nota a que se refiere el punto 722. Es decir que, miren que en el punto 1 no hicimos denuncia policial ni nada, es comunicarlo. En el punto 2, ratificar, tampoco hemos hecho ninguna denuncia en la policía, ni en nada, pero sí en ese día hay que firmar una nota que el banco ya tiene preimpresa para estos casos. Que es una denuncia, es una exposición, es una declaración jurada de lo que está el damnificado está expresando allí, y eso hay que hacerlo en el día. Y recién dentro de las 48 horas aparece lo que llamamos la denuncia o exposición por extravío judicial. Entonces, por eso dice, es dentro de las 48 horas. No sería correcto que en el día uno tenga que hacer la denuncia policial. En el día sí uno debe ir y firmar esa nota al banco. Agregar, entonces vamos al tercer punto, agregar dentro de las 48 horas hábiles de presentada la nota que se refiere al 722, la acreditación fehaciente de la denuncia pertinente efectuada ante la autoridad competente de conformidad a lo previsto en la normativa vigente de la jurisdicción de que se trate. Parece incluso rima como si fuera un poema, un verso. Es bastante interesante ese tercer punto. Lo vamos a ver ahora, porque hay dos o tres, más de dos o tres cosas que son muy puntuales y son taxativas. Y me vuelvo a ese punto entonces. Dice, agregar dentro de las 48 horas hábiles de presentada la nota a que se refiere el 722, 1. La acreditación fehaciente, es decir, que no debe quedar duda que se hizo esta exposición o denuncia policial. La denuncia pertinente, ¿no es cierto? Tercero, efectuada ante autoridad competente. Puede que esa autoridad competente sea la policía o sea un juzgado. Tercero, de conformidad a lo previsto en la normativa vigente, es decir, con toda la actualización de la reglamentación que haya en ese momento. Y en la jurisdicción de que se trate, sea provincia, nación, o yo agregué en este último tiempo, como está tanto el dilema entre Cava y nación y no sé qué, agrego Cava. Nota, es un taxativo procedimiento que debe complementar el denunciante, titular o tenedor de poseído. El tema acá pasa por cómo hago para presentarme en el día, en la sucursal donde está girada la cuenta. Porque pudiera ser, me vuelvo, pudiera ser que en el punto 2 dice acá, en el día, en la casa. Es decir, estamos en Córdoba y se me pierde un cheque que resulta ser que es de un banco de La Rioja, o de Santiago del Estero, o de Buenos Aires. Aunque no sé, pongámoslo más cerca. Estamos en Córdoba capital y es de un cativo. Y me está diciendo que tengo que ir en el día a la casa, es decir, a esa sucursal que está en un cativo, pues dice, en la casa en donde está radicada la cuenta. Y allí firmar la nota. No es que me presento, supongamos que ese banco de un cativo, por dar un ejemplo, que es el Córdoba, o el Nación, o no sé qué otros bancos privados habrá en un cativo, me presento por donde estoy. No, es dura esta reglamentación. Hay que hacerlo en la casa donde está radicada la cuenta. Y esta formalidad es bastante estricta con lo que sigue.
Es decir, también hay que ver la jurisdicción donde uno está. Ya voy a aclarar más adelante, pero me adelanto un poquito, que no es lo mismo una situación de donde se pierde un cheque, un extravío, de otra situación obviamente mucho más grave, que pudiera ser un asalto, que pudiera ser un robo, que pudiera ser una entradera, qué sé yo, tantos delitos que hay donde se roban los cheques. Entonces, allí ya no entra exposiciones, meras exposiciones, sino que allí hay un hecho delictivo, entonces ya cabe de denuncia. No puedo ir y presentar una exposición porque me robaron o me asaltaron. No, ahí entra la denuncia y entran a jugar o participar los juzgados de la jurisdicción que esté radicada la cuenta y una serie de situaciones. El tercer punto, entonces, con todo esto, ¿qué hace el banco? El banco pone una condición. Miren lo que dice en el punto 731. Cuando se haya dado cumplimentado a lo previsto en los puntos 722 y 723, todo lo que acabamos de ver recién. Entonces allí sí, en el 7311, allí sí ya empezaría a, digamos, hablando en términos actuales de vacuna y qué sé yo, allí ya empezaría la inmunidad de este hecho tan feo que es el robo o la extracción de un cheque. Y ahí dice, bueno, ahí ya cumplimos con todo eso, listo. Entonces el banco, ¿qué va a hacer? Rechazar el pago de los cheques o certificados nominativos de registración y la registración de cheque de pago diferido bajo responsabilidad del denunciante que se presenten al cobro o registración respectivamente, reteniendo el correspondiente documento o informando la novedad sobre el cheque según corresponda. Yo en esta parte del 7311 marco 3 R's o 3 R's. La primera es rechazar. El banco no lo va a pagar el cheque. No lo va a pagar. No va a permitir que nadie cobre esa plata. Pero tengo que cumplir con todos los requisitos que me pide el banco. Segundo, es bajo responsabilidad del denunciante. Es decir, que el banco se cubre acá. Incluso en esa nota que les dije, que se firma en el día, esa nota justamente dice prácticamente lo mismo. Es decir, el que vaya a hacer la denuncia de un cheque es bajo responsabilidad del denunciante, no bajo responsabilidad del banco. Porque si ese cheque hubiera sido adulterado, hubiera sido alterado el número, ya entra en una situación muy compleja, porque se denuncia, por ejemplo, un cheque que termina con 34. Y entonces resulta ser, se hacen todas las alertas de que el número de cuenta, pero el cheque, en definitiva, supongamos, termina con 34. Pero resulta que el cheque después se adultera y le ponen al 4, le queda cerca un 9 y lo hacen terminar con 39. Los sistemas están alertados para que cuando entre ese cheque que termina con el 34, lo vamos a alertar, pero resulta que entra el 39 y lo pagan. Y entonces, todo ese tipo de situaciones se dan. Entonces, siempre la responsabilidad es bajo es contra, o se le cargan toda la tinta, mejor dicho, al denunciante. ¿Está? Y el tercer punto, el banco lo retiene a ese cheque, es decir, queda en poder del banco porque es una prueba que después, llamémosle prueba del delito, llamémosle una situación muy concreta, que después el banco tiene la obligación de remitirlo a la justicia o al juzgado que vaya a intervenir en este caso. Por último, habla de los cheques electrónicos, que esto tiene que ser informado de la novedad al repositorio en general, y se alerta también esto en lo que vamos a ver un poco más adelante, la central de cheques denunciados o extraviados. Entonces, marquemos esto que didácticamente yo lo pongo ahí como las 3 R's. Después, ¿qué sigue haciendo el banco? Consignar al dorso de los cheques o certificados nominativos transferibles rechazados, cheque o certificado nominativo transferible extraviado, sustraído o adulterado. Es decir, lo que pasó, la figura de lo que pasó específicamente, según denuncia. Y también se le agrega, difiere la firma del librador sin fondos suficientes disponibles en cuenta, en los casos, o en estos dos últimos casos, si así corresponde. Porque también hay que estar pensando de que esto de la denuncia pudiera ser una maniobra autoinfringida. Porque como no tengo fondo en la cuenta, entonces lo denunciamos y que vaya, después arreglamos el cheque, que esto, que lo otro, pero la plata nunca estuvo. Entonces, aclarar, miren, lo devolvemos por esta situación, pero, por otro lado, vamos a ver que no tenía fondos. Entonces ya me hace presumir una cierta situación que no sería muy deseable. No sé si alguien está queriendo entrar al aula en este momento. ¿Sentí algo o no? ¿Alguien quiere entrar? Me parece que sí, lo voy a admitir. Pascual Matías Sáez. Bueno.
Continuamos con la presentación. ¿Se ve bien la presentación allí? ¿Volvimos a la presentación? Sí, Quiero escucharlos. Se ve perfecto. Bueno, ¿cómo le va? Seguimos acá donde dice que la información ante descripta deberá ser registrada ante el repositorio cuando se trate de cheque. Es decir, el repositorio, que lo expliqué en la clase anterior, las clases anteriores, es toda esta estructura de comunicación electrónica donde se encuentran todos los datos inherentes a los cheques electrónicos y que lo administra la Cámara de Compensación Electrónica. Es decir, ellos tienen que estar en pleno conocimiento de esta situación y el Banco Central de la República Argentina. Y vamos a ver después cómo se va, cómo con el tiempo se fue mejorando esto. Miren, les cuento algo que pasó cuando nace esta ley, allá en los años 98. Había en aquellos años lo que le llamamos prácticamente una fiesta de cheques denunciados por extravío. Y era una fiesta porque se denunciaban justamente para evitar pagarlos y que sean devueltos por falta de fondo. En aquellos años, al quinto devuelto por falta de fondo en el sistema financiero, los cuentacorrentistas quedaban inhabilitados y por 5 años no podían abrir la cuenta corriente. Se descubrió con el tiempo de que justamente para que no le devuelvan los cheques por falta de fondo, empezaron como a proliferar denuncias por extravío y qué sé yo, pero no era más que para que no se paguen los cheques. Hubo que sacar una reglamentación específicamente que al octavo devuelto por denuncia penal o lo que sea, se cerraba la cuenta corriente. Es decir que cuando entramos en este terreno, por así decirlo, de la denuncia, de los extravíos, el Banco Central y los bancos en particular van a tratar de cubrirse de diferentes maneras, cosa que evitar justamente que ese fraude, que ese hecho delictivo perjudique al banco. ¿Qué sigue haciendo el banco? El banco lo va a fotocopiar, ese cheque, estamos hablando de cheque de formato de papel, lo va a fotocopiar completo, el frente y el dorso, o el certificado nominativo transferible, va a identificar al presentante, es decir, che, ¿quién presentó este cheque que estaba con denuncia? ¿Quién presentó este cheque? Claro, porque si se había extraviado en el camino, alguien digamos, entre comillas, alguien lo encontró. ¿Y cómo que esta persona que aparece con este cheque si este cheque estaba denunciado por robo? ¿Cómo que ahora tiene este cheque? Entonces empezar a buscar, el caminito, cómo llegó este cheque a esta persona que lo está presentando. Entonces, identificar al presentante del cheque o certificado nominativo transferible rechazado, quien deberá firmar el dorso de la correspondiente fotocopia con indicación del documento de identidad civil. A esta altura, los que están en la maniobra delictiva no aparecieron más al banco. Pero hay otros que me consta, por la experiencia de tantos años en el banco, que al contrario, que fueron esperados que llegaran al banco y fueron metidos presos, fueron detenidos allí. ¿Cuántas horas tuvieron adentro? No sé. Pero recuerden, quieren que le cuente una anécdota más. Recuerdan una oportunidad haber tenido una charla con la persona que estaba a cargo de delitos económicos en la provincia de Córdoba, y entonces yo fui a instruirme con él, porque obviamente siempre me interesó este tema y hablamos mucho, y este era un comisario general, y estábamos en su despacho, y me dice, contador, mire, vea, y me abre un armario que tenía allí, y me muestra todos sellos en aquellas épocas, de sellos de cajeros de banco, todos sellos apócrifos. Y me contó algunas historias de que sabían de que en determinado bar de Córdoba se vendían cheques robados. Porque claro, tarde o temprano las cosas se saben. Y entonces prepararon todo un operativo para detener a estos vendedores de cheques robados, y cuando dan con la persona, fue increíble, me dice el comisario general, la persona se comió el cheque. Se comió el cheque. Entonces desapareció la prueba. Hay cosas que parecen de películas, pero son la realidad supera la fantasía. Bueno, el tercer punto, terminó allí la anécdota. ¿Qué pasa si el cheque viene por cámara compensadora, lo que llamamos por truncamiento? La entidad girada cursará 2 fotocopias de valor cuyo pago se rechaza y la entidad depositaria tomará a su cargo la tarea de identificación, a que se refiere el párrafo anterior, con posterior devolución de una de esas copias a la entidad girada.
En ambos casos, el presentante será el destinatario de la otra fotocopia certificada por la entidad giral. Es decir, se devuelve el cheque, el cheque se rechaza, mejor dicho. El cheque, el original, queda en poder del banco. Le sacan las fotocopias, dos fotocopias. Se identifica a la persona, una de las fotocopias va a la persona que lo presenta y la otra fotocopia queda en la entidad donde se rechaza el cheque. El cheque original espera tal vez un tiempo y es remitido a un juzgado. En definitiva, cuando se rechaza un cheque por estas situaciones, al cheque no se lo ve más. Lo que se empieza a ver es simplemente una fotocopia de aquel cheque que fue rechazado con denuncia y que tiene toda la firma también de los empleados bancarios. Y esa será la prueba para el tenedor de ese cheque de buena fe, por el que le pagaron, y él les vendió una mercadería y le pagaron con eso, y es un buen cliente porque lo conocemos de años en la sucursal, y sabemos de que no está en ninguna maniobra delictiva, pero bueno, es la única prueba que le queda y es válida para presentarlo en un juzgado, esa fotocopia del cheque devuelto porque se alertó una denuncia. Seguidamente, el banco, y acá nace lo que llamamos la central de cheques denunciados como extraviados, sustraídos o adulterados, porque esta fiesta de los devueltos, la idea entonces fue, a través del Banco Central, comenzar a dar conocimiento para todo el sistema financiero, los cheques que andaban circulando en la plaza, en todo el territorio nacional, y que estaban robados. Entonces, se generó esta central de cheques rechazados, perdón, de cheques denunciados, para que todo el mundo sepa de que ese cheque está denunciado. Entonces, un caso práctico, básicamente, me pagan con un cheque, hemos realizado una venta, ese cheque tengo dos caminos muy sanos para hacer. Primero, verifico si ese cuenta correntista, digamos, ver el historial de cheques devueltos o no que tenga ese cuenta correntista. Lo vamos a ver seguidamente cuando veamos la sección 8 en esta clase. Pero digamos, yo puedo saber, digamos, cómo fue la historia de la cuenta corriente, si tuvo muchos o no devueltos por falta de fondo o lo que fuera. Pero también, antes de recibir ese cheque, puedo saber si este cheque está o no denunciado por extravío o robado, etcétera, etcétera. Entonces, yo ahí ya, hablando en términos futbolísticos, ahí yo ya paré dos pelotas fuertes, es decir, paro una primera pelota de que, bueno, no, este cliente viene cumpliendo, no tiene ningún cheque rechazado, y esto lo podemos recibir desde ese punto de vista, tampoco el cheque está denunciado como robado. Bueno, ya paramos dos pelotas importantes, pudiéramos continuar y recibir ese cheque en parte de pago. Entonces, en esa base se suben todos los cheques denunciados que han pasado por estos requisitos que veíamos recién. Y se le da de baja de esa base por dos razones. Se da de baja en la presentación al cobro o cuando corresponde a dar de baja los cheques con motivo de la aplicación de lo previsto en el 7332 triple I de la presente reglamentación, chino básico. La primera se le da de baja cuando se lo intentó cobrar. Entonces, si ya lo tenemos al cheque en la mano, ya no circula en el sistema financiero, entonces podemos dar de baja el dato de que el cheque está vivo, digamos, que alguien lo puede llegar a cobrar o presentar. Y la segunda, lo explico en un momento, pero es una situación muy particular cuando un cheque denunciado no tenía fondos y el cuenta correntista no cumplió con una denuncia que le cabe obligatoriamente hacerla. ¿Vamos? Sigo adelante. Vamos, acá se presentan dos situaciones. Una, la que decía al comienzo, que no es lo mismo extravío de sustracción y adulteración. Entonces, primer punto dice, ¿qué pasa en los casos de sustracción o adulteración de un cheque? El banco debe remitir el cheque o certificado nominativo reteniendo según lo previsto en el punto 731 al juzgado interviniente y activar las actuaciones vinculadas, archivar las actuaciones vinculadas a la denuncia recibida y a los rechazos efectuados por tal motivo. Es decir, que en este caso ya hubo una denuncia. Y si hay una denuncia, específicamente en el caso de Córdoba, entra a jugar policía judicial, que es un ámbito de la justicia. Si bien es policía, pero ya es un ámbito donde allí ya toma el carácter de denuncia. Entonces lo que presenta, cuando se presenta el titular o el beneficiario o el tenedor desposeído, ya arrancó todo este procedimiento con una denuncia.
Entonces ya se sabe en esa denuncia qué juzgado intervino. Entonces, ¿qué hace el banco? Remite ese cheque al juzgado y archiva las actuaciones vinculadas. Lo deja allí por las dudas. Ahora, y en el caso de denuncia de sustracción o adulteración del cheque electrónico, está todo un punto que está allí y dice lo siguiente: cuando el librador o beneficiario, el endosante o persona habilitada a obrar en su representación de una orden de no pagar de un cheque electrónico, invocando su adulteración, incluyendo su emisión apócrifa, resultará en la aplicación de los puntos 7, es decir, todo lo que vimos hasta el siguiente. Y también la obligación de informarlo al repositorio por parte del banco. Pero mire lo que dice allí: debiendo adicionalmente suspenderse la posibilidad de librar nuevos cheques o endosarlos. Paso directamente al punto siguiente porque acá lo voy a explicar mejor. Con los cheques electrónicos es un nuevo servicio que anda fantástico porque realmente, digamos, mejoró muchísimo con digamos, en el momento de pandemia fue el jugador que salió a la cancha y mejoró muchísimo las transacciones comerciales. Pero por otro lado, es un servicio nuevo y entonces todavía tenemos que ver cómo se va a ir manejando en lo que sigue en esto de la economía. Tal vez se empiecen a descubrir cosas y habrá que ver cómo se lo mejora el sistema. Bien, existe la posibilidad entonces de que un cheque electrónico sea sustraído o adulterado. Está claro, puede pasar. Segundo, se le da el derecho o la obligación al librador, al beneficiario, al endosante, de realizar la denuncia y de cumplir con todo el punto 7.2. Ahora, el punto 4 es lo que a mí más me llama la atención, que dice, se va a suspender, se le suspende la posibilidad de librar nuevos cheques electrónicos o endosarlos, hasta dar cumplimiento a la obligación de haber presentado la constancia y denunciado el hecho delictivo en los términos 7.2.3. Es decir, que acá hay una medida, llamémosle precautoria. En el caso de denuncia por sustracción, adulteración, el cuentacorrentista tiene que realizar la denuncia, sino en términos simbólicos y no tan simbólicos, le suspenden la chequera. No puede seguir emitiendo cheques electrónicos. Y tampoco puede endosarlos. Tampoco puede endosarlos. Y solamente se vuelve a activar la chequera electrónica cuando ya presente la constancia de este hecho que estaba que pasó en su cuenta. Y estas obligaciones son a cargo del titular o, en su caso, el tenedor desposeído. Se está refiriendo a una denuncia policial o judicial. Esto no es exposición, ella denuncia. Y tercero, lo que acabo de decir, que le suspenden la chequera y el endoso electrónico. Ahora bien, no le suspenden la chequera de papel, puede seguir recibiendo cheques, aceptarlos o repudiarlos, pero por el momento no va a poder emitir nuevos cheques y tampoco endosarlos. ¿Está? Y yo creo que tiene que ver también lo que acabamos de leer. Los remito a la primera sección de la cuenta corriente bancaria del reglamento, donde habla de una serie de obligaciones que tienen que cumplir los titulares de cuentas corrientes electrónicas. Y es el tema de la seguridad, es decir, custodiar los elementos de seguridad. Y lo puse después en rojo, impidiendo su uso por personas en condiciones no autorizadas. Es decir, las claves, las operatorias, es un tema para guardar, es decir, no es un tema para dar las claves a cualquier persona, si deben estar debidamente, digamos, en lugares seguros, etcétera, etcétera, porque también pudiera darse la situación de que se denuncie un fraude que no fue fraude, fue simplemente un descuido, de no haber cuidado de los elementos de seguridad en la empresa, y eso generó que después alguien que no sabemos quién es, comience a emitir cheques electrónicos que después se desconocen, aduciendo, no, lo que pasa es que me hackearon la cuenta y me emitieron cheques y yo esos cheques no los emití, etcétera, etcétera. Resulta ser que vamos y se utilizaron las claves y no pasó nada de eso. Simplemente hubo un descuido en el uso de esos elementos de seguridad y generó este problema o problemón, digamos, ¿no? Entonces, es un hecho a remarcar. Ahora es diferente en el caso de denuncia, dice la reglamentación, pero yo le puse entre paréntesis exposición de extravío. Y se dan dos situaciones. Uno, cuando la entidad, como consecuencia de rechazo anterior y vinculado a la misma de la denuncia, tenga conocimiento del juzgado.
Y la otra, cuando el banco desconozca el juzgado interviniente. ¿Cuáles son esas dos situaciones? Cuando la entidad que comenzó a rechazar los cheques sabe y tiene conocimiento del juzgado interviniente, pasa igual que en el caso de denuncia por sustracción o adulteración. Remite el cheque al juzgado interviniente y archiva las actuaciones. En el caso 2, que no se sabe, el juzgado interviniente, miren lo que dice acá. Debe solicitarle el banco al cuenta correntista dentro de las 48 horas hábiles bancarias de producido cada rechazo, que en el término de 10 días corridos contados de dicha fecha acredite la formulación de la pertinente denuncia ante el juez competente mediante presentación de copia autenticada. Entonces se pueden generar dos situaciones a partir de acá. Porque le está pidiendo ahora que al titular de la cuenta corriente presente una denuncia. Les hago la figura y el ejemplo completo. Hay una persona que es cuenta corrientista y es titular de una cuenta corriente. En su cuenta corriente, un cheque que él emitió, no sabemos en qué lugar, se le pierde a una persona. Se le pierde. Ese cheque, para no ser pagado, aquella persona realiza una exposición por extravío de que se perdió ese cheque. Perfecto. Está alertado todo el sistema de que hay una exposición por extravío sobre ese cheque. Pero un buen día ese cheque ingresa al banco para ser cobrado. Y entonces allí se activan todas las alarmas, el cheque es rechazado por exposición, por extravío, en el caso de Córdoba, en el caso general es denuncia por extravío, y el cheque entonces no es pagado. En esa situación, como se intentó realizar un delito, al principio era una exposición por extravío, pero al querer ingresar el cheque al banco, ya hay una presunción y un intento de delito, de retirar los fondos, de robar los fondos en definitiva. Entonces allí el Banco Central dice al banco, mira, tenés que notificar fehacientemente al titular de la cuenta para que venga y realice una denuncia de esta situación de que en su cuenta corriente se intentó cobrar ese cheque. Y allí pasan dos cosas. El cuentacorrentista viene y trae la denuncia. Entonces, no pasa nada, se activó todo, pero si el cliente, el cuentacorrentista, no hace la denuncia, entonces ese cheque que originalmente había sido dado de alta en la central de cheques denunciados por extravío, es dado de baja de esa base de datos y es dado de alta en esta otra base de datos que es mucho más severa, que es la central de cheques rechazados. Dar de alta en la central de cheques rechazados implica que ese cheque tiene toda la fuerza del carácter de devuelto por falta de fondo, lleva multa, si no paga la multa, el cuenta correntista queda inhabilitado. Moraleja, si el banco notifica a tu cliente de que en su cuenta había realizado una exposición por extravío, pero ahora se intentó cobrar el cheque, y lo notifica el cuenta correntista, que es tu cliente, para que realice la denuncia, te digo que lo haga rápido, porque si no ese cheque va a ser informado a la central de cheques rechazados, si no lo hace, y le va a generar un perjuicio muy importante, y más si no paga la multa, ¿se entiende? Esto ya lo voy a explicar acá en este siguiente cuadro. En caso de extravío, ¿es exposición o denuncia? Extravío se hace exposición o denuncia, es la pregunta. Según el tiempo, según quién la realiza, según qué se hace, si no se hace, y en un antes y un después. Y vamos a la situación de tiempo. Antes que el cheque se presente al cobro de depósito, se tiene que hacer la exposición por extravío. Pero después que el cheque se presenta al cobro o depósito, es decir, se tiene que hacer ya la denuncia. ¿Y quién la realiza? La puede hacer el tenedor de depósito o el titular a la exposición por extravío. Pero la denuncia la tiene que hacer obligatoriamente el titular. ¿Y qué se hace? En el primer caso, antes de presentarse el cheque de exposición por extravío, se había perdido simplemente. Pero si alguien lo quiso cobrar, ahora hay que hacer denuncia judicial. ¿Qué pasa si no se hace? Habiendo fondos, es decir, que se paga en la primera situación, pues no figura en la central de cheques extraviados. Claro, si no se hace esta exposición, el cheque va a entrar y se va a pagar, no va a pasar nada. Si no, va a ser rechazado por falta de fondo. Pero en el segundo caso, el cheque que había sido informado de la central de cheques denunciado es dado de baja allí y se hace el alta al cheque, a la central de cheques rechazados, como devuelto sin fondo, lleva multa, si no paga la multa, queda inhabilitado, y si quedó inhabilitado y es titular de la cuenta corriente se debe cerrar. ¿Estamos?
Vamos al siguiente punto, pero antes quiero hacer una consulta, si hay alguna pregunta en particular para hacer en lo que venimos viendo hasta ahora. ¿Habría alguna pregunta para hacer? Si no, continúo. No veo ninguna pregunta en el chat. De otra situación, ustedes pueden ir poniendo sus preguntas allí en el chat. ¿Les parece? Bueno, continuamos. La sección 8. Sí, ¿me querés preguntar algo? ¿Vamos bien? Sigo con la sección 8. La sección 8 habla de centrales de información. Es una circular particular. La última modificación está en enero del 2018. Y vamos a ver ahora qué son estas centrales de información que están en la sección 8 del reglamento de la cuenta corriente bancaria. Mínimamente hay 3 centrales. La central de cheques rechazados y también de letras, porque las cooperativas de crédito emiten algo parecido a un cheque, pero se llaman letras. La segunda central es la de cuenta correntistas inhabilitados, aquellos que por alguna razón fueron inhabilitados en el sistema financiero. Y la tercera es la central de cheques denunciados como extravíos, sustraídos o adulterados. En estas centrales se incluyen las personas físicas y jurídicas del sector privado no financiero. Personas físicas y jurídicas del sector privado, no del sector público. Y después dice no financiero, es decir, que no tiene ninguna relación con el sistema financiero. Se basan la información, o sea, digamos, se van cargando por la información que proveen las entidades financieras. Y el tercer punto, característica, es que el Banco Central administra, pero no asume responsabilidad alguna por las eventuales inconsistencias, falsedades o errores. También se lava la mano el central. Y puse en rojo porque hay también una cuarta central, que es la central de deudores del sistema financiero. Es decir, en esa central de deudores podemos saber todas las deudas que tienen las personas físicas o jurídicas en el sistema financiero. Y se viene una más, aunque ya está prácticamente vigente, que es la central de facturas electrónicas no pagadas, que justamente viene ahora este año. Pienso que en la siguiente parte algo vamos a hablar de esto, de las facturas electrónicas, porque aparece como un negocio financiero importante el descuento de facturas electrónicas. Pero también nacerá esa base por si las facturas no se pagan. En definitiva, el sistema financiero acumula una gran información de todo nuestro historial crediticio y, digamos, toda la operatoria que realizamos en las cuentas corrientes. La primera central, la de cheque rechazado. ¿Por qué causa me van a incluir o nos pueden llegar a incluir ahí? Porque los cheques fueron rechazados por estas 3 causales: falta de fondo, rechazo de la registración del cheque pago diferido o defectos formales. Bien, pero además se informan los rechazos y también se informan las cancelaciones. Un cheque que no se pagó, que fue rechazado, le da todavía la oportunidad al cuenta correntista para que lo cancele. Y esa cancelación también, ese dato importante, es subido a esa base. Y esta información es pública, es decir, todas las personas del argentino del mundo, teniendo el quit del titular, de los firmantes del cheque, puede saber si fue incluido en esta central, y es gratuita, no se cobra, y se consulta por el quit. Ya vamos a ver algunos ejemplos. Tengo ejemplos bien completos y prácticos y muy lindos para mostrarles al final. La otra central, la de cuenta correntista inhabilitados, son incluidos. La primera causal es porque no pagó la multa. Y dice, falta de pago de la correspondiente multa dentro de los 30 días corridos de la notificación fehaciente al cliente de rechazo por las causales previstas en falta de fondo, defecto formal, rechazo de la registración. Es decir, devuelven el cheque. Ese cheque implica por alguna de estas 3 causales que tiene que pagar multa, pero no la paga, no tiene plazo, dentro de los 30 días corridos de la notificación fehaciente de la multa. Para la bonificación de la multa, existe la posibilidad de que el cuenta correntista pague la mitad de la multa. Si paga la multa, si cancela el cheque y paga la multa dentro de los 30 días corridos del rechazo. Pero acá, en el falta de pago de la multa, esos 30 días corren de unos días después, digamos, de los 30 días corridos desde la notificación fehaciente.
¿Estamos? La segunda causal importante para ser incluido como inhabilitados es por la justicia u otros métodos, otros motivos legales que hayan sido notificados al sistema financiero. Es decir, la justicia quiebra fraudulenta o cualquier otra situación que interviene en la justicia los inhabilitan a estas personas, eso se comunica al Banco Central y son cargados en esta base. Seguimos adelante. La central de cheque denunciado, ya lo vimos recién, denunciados por el titular, el tenedor desposeído. La entidad financiera también puede denunciar, y son los cheques que cumplan con los requisitos 71, 722, 723, todo el procedimiento de denuncia de cheques extraviados o robados, y cumplieron con todos esos requisitos. ¿Cumplió con todo eso? Bueno, sí, se le da de alta en esta central. Se permite la cancelación de los cheques, decía. Hay evidencia de la cancelación. Cuando se devuelve un cheque por falta de fondo y el cuentacorrentista viene y lo trae el cheque en formato de papel al banco y lo presenta y dice, esa es una prueba de que canceló ese cheque. No sabemos si lo pagó, no sabemos si lo endosó o le dio otro cheque, es un arreglo entre ellos, pero es suficiente prueba traer el cheque al banco. Segundo, se cancela también porque el cuentacorrentista deposita los fondos del cheque rechazado más los intereses. Tercero, porque hay una constancia de cobro por el acreedor. No tenemos el cheque, pero me trae o nos trae una constancia legalmente cumplimentada, certificada por el escribano público, etcétera, etcétera. Cuarto, consignación judicial, es decir, hace un depósito judicial. Y cinco, en la devolución de cheques electrónicos al librador ordenado por el tenedor legitimado de la entidad financiera, de la cual este último es cliente. Es decir, que se devuelve este cheque. Es decir, hay una reposición de este cheque de aquel que se había quedado con el rechazo del cheque, que eso es también una constancia que da el sistema. Todas esas son pruebas de cancelación del cheque. Entonces, en la base va a figurar el cheque rechazado, si pagó, si no pagó la multa, y si fue pagado o no pagado, si fue cancelado o no cancelado. Ya lo vamos a ver específicamente. Se permite también la cancelación de las multas. La inhabilitación por no pago de multa es 24 meses, pero sí, cuando paga la multa, a los 30 días se produce la liberación de esa inhabilitación y puede volver a tener una cuenta corriente. No será la misma que tenía antes, pero puede volver a tener otra cuenta corriente. Y las evidencias de cancelación de las multas es el depósito en la casa girada o una consignación judicial. Acá viene una pregunta muy importante, que es la que hago ahora. Bien, rechazan un cheque, devuelven un cheque. ¿A quién informan al Banco Central? Vimos quiénes hacen las denuncias, vimos quiénes son los titulares, vimos quiénes son los que tienen la orden del cheque y la firman. Bueno, de todas estas personas, ¿a quién se informa al Banco Central en estas bases de datos? Y hay varias situaciones de las personas según tenga, sea a nombre de la cuenta, el orden de la cuenta o sean apoderados. El primer punto, que acá aparece como 2, al firmante en carácter de mandatario apoderado, administrador o figuras similares. Corresponderá también incluir al titular, mandante, poderdante, administrado o figura similar. En las cuentas a nombre de personas jurídicas también hay otra situación, y la otra situación es en las cuentas de orden recíproca, se incluye solamente al firmante. Las entidades tienen 10 días para hacer estas comunicaciones a las bases que decíamos, a la central de cheques rechazados, y si no lo hace, le pueden llegar a caber sanciones que están en la ley de entidad financiera. Vamos uno por uno. En el caso de una cuenta corriente donde hay dos figuras, el titular y el apoderado. El titular sería el poderdante o aquel que ordena a otra persona a firmar los cheques o a otra persona a abrir la cuenta. Entonces, se incluye al firmante, a quien firmó los cheques, y al titular de la cuenta corriente. Y estos datos se suben por los quits que estas personas tengan. Puede que el titular no haya firmado el cheque, lo firmó solamente el apoderado. No importa. Si el titular no firmó, bueno, digamos que sí importa, si el titular no firmó el cheque, lo mismo va a ser informado. Es decir, que si no se paga la multa de ese cheque en cuestión, van a quedar inhabilitados los dos.
el apoderado y el titular de la cuenta, aunque no haya firmado el cheque. La segunda situación es personas jurídicas, donde tenemos varios quit acá. El quit de la persona jurídica, un quit que por lo general empieza con número 30. Después, los quit de los firmantes de los cheques. Y también en las personas jurídicas está la figura del apoderado legal. ¿A quién se comunica? Se deberá comunicar el quit de la persona jurídica, siempre, el quit de los firmantes de los cheques y el quit también del representante legal, haya o no haya firmado el cheque. La siguiente situación son lo más simple, cuentas de orden recíproca, se incluye solamente al firmante. Las cuentas de orden recíproca, de manera simple, es una cuenta, supongamos una cuenta a nombre mía, pero donde firmo yo los cheques y soy titular, pero también puedo designar a otra persona que en mi reemplazo firmara un cheque, pero no es una persona que tiene poder. Pudiera ser un matrimonio. Entonces allí solamente se informa al firmante del cheque. La otra persona va a poder abrir o continuar con sus cuentas corrientes, no va a tener ningún problema, pero en todas las cuentas corrientes donde aparecen personas inhabilitadas, pasan dos situaciones. La cuenta, si no se retira esa persona inhabilitada, las cuentas se deben cerrar. Si la persona inhabilitada es el titular de la cuenta se tiene que cerrar. Eso lo van a ver en esta presentación en el punto 9, que yo no voy a tener tiempo esta noche de darla, pero ustedes lo pueden leer allí. ¿Qué pasa con los datos que son subidos en estas centrales? Hay varias situaciones según se paga o no se paga la multa. Si los cheques se cancelan dentro de los 15 días corridos de la fecha de rechazo, allí van a quedar solamente 2 días. Si los cheques se cancelan entre el día 16 y el 90, van a quedar allí por 1 año. Si los cheques a partir del día 91, van a quedar allí por 5 años. 5 años queda el dato subido en el sistema financiero. Los cheques no cancelados serán de baja a los 5 años. Entonces, acá también hay una situación muy particular de que me rechazan un cheque, es un hecho no deseable, pero mientras más rápido lo recupero, mientras más rápido pago la multa, me beneficio con disminución de la multa y me beneficio también que este dato negativo que aparece en todo el sistema financiero, rápidamente lo bajan y yo no aparezco en esa, llamémosle, lista negra. Exclusión de las personas comprendidas en la central de inhabilitados. Cuando salen dentro de los 30 días corridos que se comprueba haber pagado todas las multas, desde la primera hasta la última. Si no cancela la multa, queda allí en esa base 24 meses hasta que se cumplan los 24 meses de todas las multas. O porque se cumplieron los plazos judiciales, puede que venga otro edicto del juez diciendo de que esta persona ya quedó habilitada y entonces inmediatamente a los 30 días vuelve a estar habilitado en el sistema financiero. En el siguiente gráfico vamos a ver cómo juegan estos roles, las diferentes centrales, la de cheque denunciado, la de cheque rechazado y cuenta correntista inhabilitado. Creo que no tiene sentido de que yo lo explique mucho ahora, pero con todo lo que va a ver en la presentación, ven ustedes cómo el Banco Central se va nutriendo de la información de las entidades financieras, cómo interviene el Poder Judicial para las inhabilitaciones judiciales, cómo se puede hacer las consultas. Una cosa me falta, la cuenta correntista inhabilitado no es una cuenta pública, es una cuenta que manejan solamente las entidades financieras. La de cheque denunciado y cheque rechazado y central de deudores son públicas y son gratuitas. Lo que tienen a continuación, y ya vamos terminando, es cómo busco estos datos en el Banco Central. Ahí está la página del Central, van al Banco Central y vos, central de deudores, cheques denunciados, se ingresa con quit en la base de central de deudores, se ingresa por allí, por la base de central de deudores. En los cheques rechazados, y me vuelvo, perdón, se coloca el quit, ya lo había dicho. En la central de cheques rechazados se ingresa, fíjense que da una serie de indicaciones, y acá está, se ingresa el quit. Seguimos con lo mismo. Este es un informe de un cuenta correntista al cual le rechazaron los cheques. Me gustaría que ustedes, sinceramente necesito que ustedes me den su opinión de qué están viendo en este despliegue. Yo no les digo el quit, es una persona muy conocida a nivel mediático, a nivel nacional. Puse su quit acá, y entonces tiré la deuda de esta persona muy mediática, muy conocida. Y entonces me está tirando allí, bueno, les cuento que esta es la primera
página que aparecen en mi computadora. Son como, no sé, 5, 6, 8 páginas. Una gran cantidad de cheques devueltos. Notemos, en la primera columna aparece el número de cheque, la segunda columna, fecha de rechazo, tercera columna, monto, allí no están miles de pesos, hay un cheque de 2.295.000, la causal de devolución, sin fondos, fecha de pago del cheque, no registra pago, es decir, que no lo canceló el cheque, fecha de pago de la multa, no la pagó, y no hay ninguna revisión y ninguna otra situación judicial. Ahora, en la línea siguiente, el cheque que termina con 23, ese fue devuelto el 15 de octubre, es de 3.630.000, fue devuelto sin fondos. Fecha de pago del cheque, y aparece una fecha de pago, es decir, que ese cheque fue recuperado y digamos, da la idea de que fue pagado. Pero en la siguiente columna dice, fecha de pago de la multa suspendida. Y así los siguientes cheques. Hay una situación acá que se ha generado con la pandemia y tiene que ver con las fechas. Si ustedes miran allí, se van a dar cuenta de que ese cheque donde dice multa impaga es del año 21, de este año, y los demás son del año pasado. Es que el año pasado, lo que dice allí, los decretos de Poder Ejecutivo Nacional 312/2020, 544/2020, lo que sucedió es que se suspendieron las sanciones por devuelto de falta de fondo, en el sentido de cobrar la multa, las inhabilitaciones y las cuentas, y el cierre de las cuentas corrientes. Es decir, que hubo una suerte de vacuna a través de este decreto del Poder Ejecutivo Nacional, una suerte de vacuna para los cuentas correntistas, de que los cheques que fueran devueltos por falta de fondo, no se les cobre la multa, por consiguiente no van a quedar inhabilitados, por consiguiente no se van a cerrar sus cuentas. Por eso aparece allí la palabra suspendido. En el año 21, a partir del 4 de enero, esto cambia, porque primero se salió por 30 días, después se extendió hasta junio, después hasta el 31 de diciembre. De definitiva, el primer día hábil del 2021 ya no están vigentes ninguna de estas normativas protectoras de tiempo de pandemia, y ya ese primer cheque que le devuelven el 25 de febrero, ya arrancamos el año con problemas porque no ha pagado la multa. Es decir, yo creo que esta información la he tirado hoy. Yo creo que ese cuenta correntista, si no ha pagado la multa, ya debería estar inhabilitado. De todos modos, yo no he consultado la central de cuentas correntistas inhabilitadas. Pero sí quiero que vean entonces cómo el Poder Ejecutivo Nacional, en momentos tan graves, sacó esta reglamentación para proteger a los cuentas correntistas. Seguidamente, en ese mismo espacio, ustedes van a ver el total de los cheques rechazados. Esta persona se le han rechazado 125 cheques. Repito, 125 cheques. El monto que estamos teniendo allí es por más de 70 millones de pesos, de los cuales, dice allí, total cheques rechazados 125, de los cuales se abonaron 55, y es más o menos un 44%. Es decir, que la mayoría, o sí, digamos que 50 y 50 pagó y otros no los pagó. También hay un display de los bancos, aunque no los menciona. Y también decía de que cuando los firmantes de los cheques o apoderados legales, porque también está vinculado a una persona jurídica, también son informados, hayan o no hayan firmado los cheques. Esta persona, que les digo que es muy mediática, está vinculada a una persona jurídica que es un club de fútbol. Entonces allí aparece un determinado cheque, 30 millones, entonces son otros cheques, ¿no? Del Club Atlético San Lorenzo, fecha de pago de cheque no lo recuperaron, pero si pagaron la multa, miren que acá cambia el informe, acá pagaron la multa, entonces no quedó inhabilitado este club. ¿Está? Y acá otra vez el mismo resumen ya desde la persona jurídica. Miren que esta persona jurídica tiene 233 cheques devueltos, en su mayoría cheques devueltos por falta de fondo. La gravedad de la crisis de la pandemia. En la central de cheques denunciados el informe es diferente, se busca primero por banco y después se ingresa el número de cheque. Y voy terminando con una información que había hecho en el año 2017 comparando 2 periodos o 3 periodos
de la compensación de cheques, donde ya se veía en el 2017, comparado al 2015, un importantísimo crecimiento de los cheques devueltos por falta de fondo. La siguiente información provista por el Banco Central, estas líneas que están allí, la línea a la derecha, dice en rojo el valor de cheque rechazado y total compensado, y cantidad rechazada, cantidad total compensada. Es decir, que va midiendo la compensación de cheques, sus montos y además su rechazo. Y noten cómo a partir de 2015 la línea roja y la línea verde van subiendo muchísimo, es decir, que comienza la economía a resentir fuertemente una gran recesión en los años, a partir del año 2015, haciéndose mucho más aguda en el año 2018, y también la compensación de cheques comienza a disminuir, que es el cuadro de la izquierda. Entonces, información provista por el Banco Central. Con esto cierro la idea y reafirmo la idea de que vemos cuenta corriente bancaria porque creemos que es un importante termómetro de la economía real. Esta información también, en función de los datos del Central, miren como la curva de devueltos pega, esto parece casi como la pandemia, miren cómo pega la curva, el salto que pega la cantidad de cheques devueltos en el año 2018. Y no había pandemia. Miren la cantidad de cheques devueltos que se produjo en ese año, es el año de las 4 maxi devaluaciones o crisis cambiarias que tuvimos, y obviamente afectó gravísimamente la cadena de pagos en todo el sistema. Esta es una serie de cheques rechazados del 2000 al 2018, donde casi que se compara el 2018 con el 2001, en cuanto al porcentaje de cheques rechazados en relación a los cheques que circulaban en el sistema, las empresas también que habían pedido en el año 2018 el proceso preventivo de crisis. Y acá también otra información oficial del Central, donde da la proporción de cheques rechazados, donde aparece en primer lugar los cheques rechazados por falta de fondo, específicamente en los años 2018 y 2019, que el 2019 al final baja un poquito. Bueno, lo que sigue en esta presentación que ustedes la tienen es todo lo relativo a al cierre de cuentas corrientes, y remarco esta idea de que qué importante es cuando el Banco Central, y no es la primera vez que lo hace, en épocas de crisis, debe modificar el reglamento de la cuenta corriente bancaria y hacer medidas extremas, como suspender las multas, suspender los cierres de las cuentas para preservar la economía real. Sucedió lo mismo en el 2001, incluso sucedió lo mismo allá a finales del mandato del presidente Menem, cuando también muchos cuentas correntistas ya cercanos al 2001 padecían el cierre de sus cuentas. ¿Alguna pregunta? Si no, vamos terminando. ¿Una pregunta? Les aclaro entonces, antes que me hagan alguna pregunta, el miércoles que viene tenemos el parcial. Vamos a tener una primera parte de respuestas múltiples. En todos los casos, escuchen bien mis presentaciones, que ante problemas ustedes tienen que responderlos en función de las respuestas múltiples, pero también va a haber 2 casos que van a tener que explicarlo ustedes. Un caso integral de cuenta corriente bancaria, donde voy a presentar un problema de diferentes situaciones, de diferentes cheques, y el empresario les pregunta, ¿qué hacemos con estos cheques? Entonces, ante esa pregunta, ¿qué hacemos con estos cheques? Ustedes van a tener que responder sabiamente y profesionalmente, conforme a la reglamentación y conforme a beneficiar a sus clientes sobre esa problemática. Así va a ser el parcial. Repito una vez más, si hay alguna pregunta para hacer, alguna consulta, de todos modos también tienen el foro de consulta en la página para consultarme lo que quieran antes del parcial. Los escucho. Profe, cuando se evita la suspensión de cuentas, ¿qué garantías tienen las personas, digamos, que le dan cheques que después terminan siendo rechazados y por falta de fondo? Bien, muy buena tu pregunta, Gastón. Y me hiciste acordar de algo. Esos cheques que fueron en primer momento devueltos por falta de fondo, por excepción, se admitió una segunda presentación. Entonces, en parte responde lo que vos me decís. ¿Qué garantía? Se les permitió volver a presentarlos una vez más. Entonces, le dio una vida más al cheque.
lo que aparece, entre esos periodos que son, lo tengo acá, entre el 26 de marzo y el 31 de diciembre fueron suspendidas todas esas multas, es decir, que no las van a cobrar. Y ahí hay un montón de plata y ahí también hay una gran ayuda al cuenta correntista. Es decir, todos los cheques devueltos entre ese periodo, 26 de marzo del 2020 y 31 de diciembre del 2020, quedaron en suspenso las multas y, en definitiva, si le devolvieron los cheques por falta de fondo, en ese momento, por decirlo así, fueron inmunizados, hablando en tiempos de pandemia, ¿me entendés? A partir del 4 de enero de este año, no, ya no hay tutía, ya, digamos, la economía tiene que empezar a caminar por sí sola, tenía muletas en ese momento, pero no solamente la economía de Argentina, sino la economía del mundo tiene que empezar a caminar por sí sola, y esperemos que así resulte, más allá de esta segunda o tercera ola que estamos viviendo ahora, ¿no? ¿Respondí tu pregunta, Gastón? Sí, sí. ¿Y esta doble presentación tenía como un plazo, por ejemplo, 30 días, o era como que... Buena tu aclaración. Se extendieron los plazos 30 días más. Bien tu pregunta, Gastón. La verdad que tiraste dos pelotas, muy lindas pelotas me tiraste. Sí, se extendieron 30 días más los plazos. Entonces, si el cheque tiene un periodo de validez legal de 30 días, artículo 25 de la ley, te lo rechazó en ese tiempo. Bueno, le daban 30 días más para poder presentarlo. Bien tu pregunta. Sí. Muy bien. Bueno, muchas gracias. Listo. ¿Alguien más con otra preguntita? Julián, una pregunta. María Mercedes, Luciano, Pascual, Matías, Tomás. No, profe, estaba prestando atención a lo que preguntó el compañero. No, ninguna duda, gracias. Bueno, nos estamos viendo el miércoles que viene entonces, en el parcial. Y les digo siempre, chicos, cuídense, cuidémonos, nos cuidamos nosotros y somos solidarios y amamos al prójimo porque también cuidamos al que tenemos al lado y al que queremos. Bueno, buenas noches a todos. Nos estamos viendo. Muchas gracias. Buenas noches, profe. Gracias. Hasta luego.